Hoy vamos a conversar sobre los primeros auxilios. ¿Qué va a hacer un socorrista ante una situación de se presenta una emergencia y cómo se va a conducir? Los objetivos fundamentales de los primeros auxilios es desarrollar en los estudiantes y en las personas que hacen el entrenamiento destreza en primeros auxilios básicos, apoyándose en herramientas tecnológicas, intuitivas y amigables. Se desarrolla una herramienta interactiva que sirve de soporte para el desarrollo de un curso de primeros auxilios. ¿Qué son primeros auxilios? Los primeros auxilios son cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que pueden brindarse a un lesionado en el lugar donde ocurre el accidente e incluyen la evacuación primaria dependiendo del grado de lesión, una intervención temporal mientras el lesionado es trasladado a un centro asistencial donde va a ser atendido por médicos. De manera que el socorrista ante una situación de un accidente debe de llamar al 171, avisar a los servicios entonces de prehospitalario para que se traslade una ambulancia con el grupo de asistentes para atención prehospitalaria. Identificarse con nombre y apellido, informar acerca del lugar exacto donde ocurrió el accidente, especificar el tipo de accidente, choque, volcamiento, colisión de varios vehículos, circunstancias que pueden agravar la situación, es decir, hay probabilidad de incendio, quemadura, etc. Informar acerca del número de heridos y el estado aparente de ellos. ¿Están conscientes? ¿Están sangrando? ¿Inconscientes? ¿Están respirando? ¿Hay proyección de ocupantes fuera del auto? ¿Que hay ocupantes atrapados? Etcétera. Los primeros auxilios podrían entonces ser administrados por cualquier persona. No tienen que ser personal con entrenamiento en salud y van encaminados fundamentalmente a ser temporales. No obstante, es importante que los que se preparan para socorrista deben de tener una información básica sobre qué hacer y lo que no deben hacer. Es importante que el espíritu humanitario del socorrista esté en consonancia con los conocimientos que tiene. Debe de el socorrista contar con ayuda telefónica para avisar a los servicios prehospitalarios. Entonces, el principio básico de primeros auxilios consiste en aplicar la primera ayuda en el sitio del accidente, mantenerse tranquilo y sereno, inspirar confianza a los heridos, determine los posibles peligros en el lugar del accidente, que haya una colisión secundaria porque hay obstáculos en la vía, debe de señalar a los demás conductores el accidente a través de cualquier mecanismo, ubicar la víctima en un lugar seguro, fuera del tránsito que está en ese momento pasando, proporcionando seguridad emocional y física al individuo. Alejar a los curiosos, además de viciar el ambiente con sus comentarios, pueden inquietar más al lesionado. Aflojar la ropa apretada, quitarle cualquier cosa que pudiese comprometer la circulación en un paciente traumatizado. Dar siempre prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida, tales como hemorragia, ausencia de pulso, respiración, o que haya intoxicación, envenenamiento o shock. Todo socorrista, antes de actuar, debe de tener algunos aditamentos de bioseguridad para no ser pasto o tener consecuencias para su seguridad. Debe tener un casco, debe tener gafas, debe tener tapaboca y guantes para atención de la víctima. En lo que el socorrista llega al sitio de accidente, debe de proceder a hacer un procedimiento que se conoce como triaje. En el sitio donde ocurre el accidente se realiza
evaluando la situación, el riesgo que hay en el área, si puede practicarse allí mismo un rescate inicial o hay que trasladar al enfermo a un área más segura. Está en este nivel, es el responsable que inicia la atención de los heridos. Se realiza un área de concentración de víctima, entonces consiste en la reclasificación, reanimación, estabilización y preparación para el traslado. Se lleva a cabo un puesto médico de avanzada o un área de concentración de víctimas y ese es el nivel secundario. El nivel terciario se realiza en unidades de soporte de vida avanzado, una unidad hospitalaria, y consiste en reclasificar las víctimas y en la atención definitiva a las heridas. La clasificación de las víctimas se sigue un código internacional que permite priorizar la atención médica. Una vez que tengamos clasificados los pacientes de acuerdo al índice internacional de gravedad, este triaje entonces lo hace una persona que tiene formación de punto de vista paramédico o es un médico de emergencia. Prioridad rojo, pacientes con patología o lesiones graves con posibilidad de sobrevivencia. La actuación médica y el traslado son inmediatos a los pacientes rojos. Los amarillos, pacientes con patología o lesiones moderadas, su estabilización es en el sitio del accidente y luego que los rojos han sido ya evacuados, continuamos la evacuación con los amarillos. Los verdes son pacientes que tienen algunas lesiones leves, no tienen riesgo vital y que pueden ser tratados ambulatoriamente, incluso pueden colaborar en la atención de heridos amarillos, sobre todo mientras se estabiliza esta situación. Los pacientes negros son cadáveres o que tienen lesiones mortales cuya posibilidad de recuperación son nulas. Al mismo tiempo, una vez que nosotros clasificamos los heridos, priorizamos la atención, se colocan las tarjetas de triaje en cada una de las víctimas para identificarlas rápidamente en lo que llegan los servicios de prehospitalarios de emergencia. Luego, dar prioridad a las víctimas, iniciar la atención médica según los protocolos para cada patología. Precauciones generales en todo socorrista, tomar una decisión adecuada en la clasificación de víctimas salva vidas. Ante la duda de un paciente grave, clasifique a la víctima como rojo. ¿Cuáles se clasifican como rojo? Primera prioridad, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, son pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, que presenciado, asfixia, problemas respiratorios, heridas en tórax y dificultad para respirar, neumotórax, atención, asfixia traumática, hundimiento de tórax por el trauma, heridas maxilofaciales que complican la vía aérea superior, paciente chocado, hipotenso, hemorragias severas internas o externas, incluyendo fracturas expuestas, síndrome de aplastamiento, quemaduras con extensión mayor del 20% de la superficie corporal y mayores de segundo grado. Personas histéricas o en estados de excitación máxima, estas son personas que hay que sacar del área porque entorpecen el rescate. O pacientes eviscerados o pacientes que muestran un abdomen agudo. Los códigos rojo o amarillo, son de segunda prioridad. Tienen lesiones viscerales sin estar chocados, tienen lesiones torácicas sin dificultad respiratoria, lesiones vasculares pero no tienen shock, los traumatismos craneoencefálicos cerrados sin alteración progresiva de la conciencia, el paciente está consciente, adolorido pero conversa, habla. Quemaduras de segundo grado que están entre el 10 al 20% de superficie corporal o de tercer grado menores del 10% de la superficie. Las fracturas mayores de pelvis fémur sin signos de shock, dolor torácico sin compromiso hemodinámico y hemorragias que pueden ser detenidas con vendaje compresivo. Los códigos verdes, tercera prioridad, estos son pacientes que no tienen riesgo para su vida, lesiones de tejidos blandos, heridas superficiales, fracturas no complicadas, luxaciones, fracturas menores o no expuestas, quemaduras de primer grado sin importar la detención
de la superficie corporal, quemaduras de segundo grado menores del 15% de superficie corporal sin localización importante, quemaduras de tercer grado menores del 2%, shock psicológico sin agitación y personas sin lesiones. Los negros se refieren a pacientes con lesiones mortales, estallido de masa encefálica, por ejemplo, una amputación de ambos miembros o pacientes que están con tórax abierto. Se incluyen estas últimas una cuarta prioridad porque la posibilidad de sobrevivencia es muy baja y requieren demasiada atención médica. Se perdería un momento estelar para atender los rojos y los amarillos con un paciente que está en código negro. Se consideran también pacientes que ya están fallecidos, lesiones mortales, por ejemplo, pacientes que tienen una lesión medular completa, sección medular, quemaduras de segundo grado mayores del 40%, quemaduras de segundo grado mayores de 40% de superficie corporal, asociadas con trauma de cráneo encefálico, tórax, lesiones craneales con exposición de masa encefálica, lesiones craneoencefálicas en pacientes inconscientes, fracturas mayores, lesiones en columna vertebral con ausencia de sensibilidad y movimiento, o sea, tiene una sección medular, pacientes mayores de 60 años con lesiones graves. ¿Qué va a hacer el socorrista? Proteger a la víctima en el área del accidente, es decir, hay que señalar que hay un accidente por cualquier método, avisar a los servicios de urgencia a través del teléfono y socorrer en los primeros minutos a la víctima. La protección se hace para al accidentado y al mismo rescatador, que no sea arrollado por un carro que venga a alta velocidad. Hay que hacer seguro el lugar del accidente, teniendo en cuenta que es preferible dejar el peligro que movilizar al accidentado. Es importante que el que socorre debe aplicar su conocimiento de primeros auxilios, se debe actuar teniendo presente estas prioridades, por lo que es imprescindible la elaboración del accidentado antes de cualquier actuación en caso que se encuentre o al que más grite. No atender al herido que se encuentre de primero o al que más grite, sino dependiendo de la clasificación de triaje. Salvar la vida y evitar que se agraven lesiones. De manera que la conducción sería, en una situación de accidente, si el paciente viene caminando, es un verde. Si no camina, es decir, está desmayado en el piso, si no respira, abrimos la vía aérea con la maniobra universal de permear la vía aérea, respira, lo consideramos rojo. Si no respira, lo consideramos negro. Ahora, si el paciente respira, tiene más de 30 respiraciones por minuto, lo consideramos rojo, debe tener una lesión intratorácica. Ahora, respira pero es menor de 30, le tomamos el pulso. Si no hay pulso, es rojo. De manera que el paciente debe tener una lesión vascular. Si el pulso está presente radial, se valora la conciencia. No responde, consideramos rojo. Si responde, el valor de la conciencia no responde, es rojo. Si el paciente responde, tiene pulso, lo consideramos amarillo. Ahora es importante que entonces en situaciones donde hay pocos heridos se realiza en la zona más segura protegida posible. Están vivos o muertos, están conscientes, están heridas penetrantes. Actúe de acuerdo a las circunstancias. Hay problemas en la vía aérea, se controla la vía aérea. Hay problemas en la respiración, se ayuda con la respiración. El paciente tiene problemas circulatorios, está sangrando, se controla la hemorragia. Si hay problemas de disfunción neurológica, se controla de función neurológica, es decir, el paciente tiene que ser sometido en el hospital a una tomografía. Hay problemas en las extremidades. La conservación de la actividad en las extremidades hace plantear que no hay un compromiso de columna y de miembros periféricos. En este caso abrigamos al paciente para evitar la hipotermia. Todo esto debe de ser una secuencia
para aseguramiento de cada uno de la atención en cada paso.